¿Te has encontrado atrapado en una relación con un narcisista? ¿Te han mentido? ¿Te han manipulado y sientes que no puedes más? Pero aquí está la verdad que Dios quiere que escuches. No los enfrentes. En lugar de caer en su juego, Dios tiene una estrategia mucho más poderosa para que salgas victorioso, sin tener que batallar con su veneno. Hoy descubrirás lo que Dios te está diciendo que hagas para ganar esta guerra sin perder tu paz. El narcisista vive de los enfrentamientos, se alimenta del conflicto. Cada vez que te involucras en una discusión con un narcisista, estás entrando en su juego. Ellos prosperan en el caos, mientras tú intentas razonar o defenderte. Ellos solo ven una oportunidad para reafirmar su control sobre ti. El narcisista sabe cómo manipular las emociones, cómo provocar reacciones en ti, porque su objetivo es que pierdas el control mientras ellos aparentan estar en control. Cuando caes en su terreno, te conviertes en una pieza más de su juego. Pero aquí es donde Dios te llama a hacer algo diferente. Mientras el narcisista busca desestabilizarte, Dios te invita a mantener la calma y confiar en su plan. En lugar de responder con ira, frustración o desesperación, Dios te pide que confíes en Él, porque Él es quien realmente conoce el corazón de todas las personas, incluyendo el narcisista. Él sabe que el enfrentamiento solo te hará más vulnerable. Cuando eliges el camino que Dios propone, estás eligiendo la sabiduría sobre la impulsividad, la paz sobre el conflicto. La venganza no es tu tarea, es de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 19 se nos recuerda: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Este versículo no solo nos llama a no responder con violencia o enojo, sino que nos ofrece una alternativa más poderosa: dejar que Dios actúe en nuestro lugar. Quiero hacer un inciso. Sé que estos mensajes están resonando con muchos de ustedes. Más del 93% disfruta de estos videos, pero solo un 6% está suscrito. Si te gusta este contenido, suscribirte es una forma sencilla de ayudarme a seguir creando más para ti. Gracias por ser parte de este camino. El narcisista puede parecer invencible en el momento, pero no hay fortaleza más grande que la de Dios. No necesitas ser tú quien los enfrente, porque cuando Dios interviene, su justicia es perfecta. Él ve lo que tú no puedes ver y actúa de maneras que a menudo ni imaginamos. Confía en Dios como tu protector y guía. A veces el deseo de enfrentarte al narcisista viene de la necesidad de protegerte, de defender tu dignidad. Sin embargo, Dios ya ha tomado esa tarea. En el Salmo capítulo 46, versículo 1, se nos dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él ya ha trazado un plan para ti, uno donde no necesitas pelear para proteger tu espíritu o tu paz. En lugar de desgastarte en batallas inútiles, Dios te ofrece una alternativa: la protección divina. Mientras el narcisista intenta quebrarte, Dios te mantiene firme. Si sientes que Dios te está hablando a través de este mensaje, comenta "Victoria" aquí abajo y compártenos tu experiencia. El plan de Dios es mejor, y esto es clave. No solo se trata de evitar el enfrentamiento, sino de confiar en que Dios tiene un plan superior. Él no solo te protege, sino que te da el discernimiento para ver las situaciones desde una perspectiva más elevada. El narcisista quiere atraparte en su laberinto de engaños y provocaciones, pero Dios te ofrece la claridad para salir de ese laberinto sin siquiera tener que luchar. Cuando eliges no enfrentarte, no es señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Al negarte a caer en el juego del narcisista, estás eligiendo caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Él quiere que conserves tu energía para cosas mayores, para los planes de bien que ha trazado para ti. Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos dice: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Al confiar en Él, dejas que esos planes se manifiesten, sin interrupciones ni distracciones provocadas por el conflicto. Deja que Dios sea tu defensor. Cuando decides no responder a las provocaciones del narcisista, estás soltando la carga que nunca te correspondió cargar.
Dios es quien lleva las cargas pesadas y Él es quien te liberará de la opresión emocional que un narcisista puede ejercer sobre ti. Su plan es que salgas de esta situación más fuerte, más sabio y más en paz de lo que estabas antes. No necesitas gastar tus fuerzas en quien no está dispuesto a cambiar. En lugar de eso, deja que Dios sea quien actúe. El narcisista se mueve por orgullo, pero Dios valora la humildad, y es aquí donde radica tu verdadero poder. No se trata solo de evitar una confrontación directa, sino de tomar una postura que desafía la esencia del narcisista sin necesidad de una palabra. El orgullo del narcisista los ciega, los hace incapaces de reconocer sus propios errores, porque admitirlos sería una amenaza a su ego inflado. Sin embargo, cuando eliges la humildad, no estás eligiendo la debilidad, estás tomando una fuerza superior, una fuerza que viene de lo alto. Dios nos enseña que la humildad no es rendirse ante el abuso o la manipulación, sino confiar en que Él es quien endereza los caminos torcidos. La verdadera batalla no se libra en discusiones interminables o en la desesperada necesidad de que el narcisista reconozca sus fallos, sino en tu capacidad de dejar que Dios sea quien se encargue de poner todo en su debido lugar. Cuando no te enfrentas, lo que estás haciendo en realidad es sacar al narcisista de su zona de confort. Están acostumbrados a que sus víctimas reaccionen, se defiendan, entren en su juego. Pero cuando tú eliges caminar con la gracia de Dios, los desarmas. Ellos esperan el conflicto, pero tú eliges la paz. Esa paz que viene de Dios es tu mayor defensa, porque mientras ellos buscan provocar, tú mantienes tu estabilidad emocional y espiritual. Santiago 4:6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta gracia que Dios te otorga al elegir la humildad no es pasiva, es una gracia activa, una protección divina que te rodea y te fortalece. Cuando te alejas del combate, no estás huyendo, estás permitiendo que Dios luche por ti. Cuando eliges el camino de la humildad, estás diciendo: Dios, confío en que tú sabes cómo manejar esto mejor que yo. Y créeme, Dios siempre sabe cómo actuar mejor que nosotros, porque Él ve el corazón y las intenciones ocultas del narcisista, algo que nosotros no podemos ver por completo. Además, la humildad te posiciona en un lugar donde puedes escuchar más claramente la voz de Dios. El conflicto con un narcisista tiende a nublar nuestro juicio y aumentar nuestra ansiedad, pero la humildad y la calma nos permite mantener nuestra conexión con Dios, quien nos guía hacia las mejores decisiones. Al final, no es tu lucha. Dios ya tiene un plan y tu tarea es confiar en ese plan. No te desgastes tratando de hacer que el narcisista vea lo que nunca aceptará. Dios conoce sus corazones y Él, en su sabiduría, se encargará de poner las cosas en su lugar en el momento adecuado. Así que aléjate del conflicto, no por miedo, sino porque tu confianza está en algo mucho más grande, el poder de Dios para transformar lo que nosotros no podemos. Usa la estrategia del silencio. ¿Sabías que incluso Jesús, cuando fue acusado injustamente, eligió el silencio? Lucas capítulo 23 versículo 9 nos revela un momento clave. Herodes, lleno de curiosidad, interrogó a Jesús con insistencia, pero Jesús no dijo una sola palabra. ¿Por qué? Porque sabía que no todas las batallas se pelean con palabras. El silencio también es una respuesta poderosa, y esa lección es crucial para ti cuando tratas con un narcisista. Elegir el silencio no es mostrar debilidad, sino todo lo contrario, es tomar control de la situación de una manera que el narcisista no puede anticipar ni manejar. Están acostumbrados a la reacción, a que caigas en su juego emocional, pero cuando decides no responder, los desarmas completamente. Es una táctica que va en contra de todo lo que ellos operan, porque el narcisista necesita tus palabras, tus reacciones, para alimentar su ego y mantener su control. Lo que a menudo olvidamos es que el silencio tiene una fuerza espiritual que va más allá de lo que podemos ver en ese momento. No estás renunciando a tu poder, lo estás reclamando de una forma más alta y efectiva. Dios te está pidiendo que guardes tu paz, porque Él sabe que la verdadera victoria
no se consigue en el grito ni en el enfrentamiento. Cada vez que eliges el silencio ante las provocaciones de un narcisista, estás confiando en algo mucho más grande que esa batalla inmediata. Estás confiando en el plan divino que Dios tiene para ti. No caigas en la trampa de pensar que debes dar una explicación o justificarte. El narcisista buscará confundirte y atraparte en una discusión sin fin. Pero al igual que Jesús, tu silencio es un escudo impenetrable. Cuando te niegas a jugar su juego, te liberas del ciclo de caos que ellos quieren perpetuar. No es un silencio de resignación, es un silencio cargado de poder espiritual. Dios ya está trabajando en tu defensa, incluso cuando no lo puedes ver. Mientras ellos tratan de provocarte, tú te mantienes firme, porque sabes que tus palabras no son necesarias para que Dios actúe. La paz que guardas al no reaccionar es un testimonio de tu fe, de que confías en que Dios tiene el control y que al final Él será quien ponga a cada uno en su lugar. Así que la próxima vez que el narcisista intente arrastrarte a su tormenta, recuerda, el silencio no solo es tu refugio, es tu arma más poderosa. Por otra parte, te aseguro que el enfrentamiento directo con un narcisista nunca terminará bien, y es algo que probablemente ya hayas comprobado por ti mismo. Pero aquí está la alternativa que cambia todo el panorama. Dios te da una herramienta infinitamente más poderosa que cualquier confrontación, y esa es la oración. En Mateo capítulo 5 versículo 44 se nos instruye claramente: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Es una enseñanza difícil de aceptar cuando sientes que te están atacando o manipulando, pero aquí está la clave. No se trata de que cambies al narcisista con tus palabras, sino que entregues la situación a Dios, porque Él tiene el poder de cambiar lo que tú no puedes. Cuando llevas tu carga ante Dios en oración, no solo estás pidiendo protección, sino que estás activando una transformación espiritual en tu vida. Dios no solo escucha tus oraciones, Él actúa y lo hace de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Mientras tú oras, Dios ya está trabajando detrás de escena. Está moviendo piezas que ni siquiera puedes ver, preparando el terreno para que tú seas liberado de esa situación. Y lo mejor de todo es que lo hace mientras protege tu corazón y te da claridad. ¿Y por qué la oración es tan poderosa en este caso? Porque no solo te libera de la necesidad de enfrentarte, sino que también te eleva a un plano donde el narcisista ya no puede tocarte. Mientras el narcisista se alimenta del conflicto y la confrontación, tú eliges la paz de la oración, una paz que solo Dios puede darte. Orar no es una señal de rendición, es una señal de que confías en un poder mucho mayor que el suyo. Mientras oras, Dios trabaja no solo en tu corazón, sino también en el del narcisista. A veces ese cambio ocurre de formas que no esperarías. Puede que Dios te dé la fortaleza para salir de esa relación. O tal vez Él cambie las circunstancias a tu favor sin que tengas que mover un dedo. Pero lo que es seguro es que cuando dejas que Dios tome el control, Él transformará el dolor y la confusión en una claridad y paz que solo pueden venir de Él. Así que en lugar de gastar tus energías tratando de cambiar a alguien que no quiere cambiar, dirige esas energías hacia Dios en oración y observa cómo Él toma el control y te libera de la carga que llevas. En una relación con un narcisista, el discernimiento es una herramienta esencial, incluso más que las palabras o las acciones. El narcisista opera en la confusión, enredando las situaciones hasta que no puedes distinguir lo que es real de lo que es manipulación. Pero aquí es donde entra el poder divino. Dios te da el don del discernimiento, una capacidad espiritual que va mucho más allá de lo que puedes ver a simple vista. En Juan capítulo 4 versículo 1 se nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto significa que no todo lo que parece real o correcto lo es, y necesitas estar conectado con Dios para poder ver con claridad. El discernimiento no solo te ayudará a detectar las mentiras y manipulaciones del narcisista, sino que también te permitirá protegerte de caer en sus trampas. Es fácil para el narcisista sembrar la duda en tu mente,
haciéndote creer que eres el culpable, que eres insuficiente o que tu percepción de la realidad está distorsionada. Pero Dios, en su infinita sabiduría, te otorga una visión más clara, una que te permite ver las cosas tal como son, sin los filtros de manipulación que el narcisista intenta imponer. Este discernimiento es una luz que brilla en medio de la oscuridad que el narcisista intenta crear. Es la capacidad de separar lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, y lo más importante es la habilidad de saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo alejarse y cuándo confiar en que Dios está trabajando a tu favor, incluso cuando no lo veas inmediatamente. Mientras el narcisista busca confundirte, tú mantienes la calma porque sabes que Dios te está guiando. Su Espíritu Santo te da la claridad para identificar las mentiras y las intenciones ocultas. Con ese discernimiento puedes caminar con confianza, sabiendo que no serás engañado ni manipulado. La claridad que Dios te da te permitirá romper el ciclo de confusión y encontrar la paz que solo Él puede ofrecer. Dios te equipa para ver a través de las máscaras del narcisista y salir ileso de sus intentos por controlarte. Este don de discernimiento es la clave para mantenerte firme y protegido, incluso cuando las palabras del narcisista intenten desestabilizarte. Al confiar en el discernimiento divino, evitas reaccionar impulsivamente o caer en sus provocaciones, y te conviertes en una fortaleza que ellos no pueden derribar. Tu verdadera victoria será dejar la batalla en manos de Dios. El narcisista se alimenta del control. Quiere que creas que todo está en sus manos, que eres tú quien doblegarse a sus manipulaciones y juegos mentales. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Cuando eliges no enfrentarlos, les quitas su poder. Es en tu decisión de no caer en su provocación donde reside tu verdadera fortaleza. Y lo más importante es que no necesitas luchar por tu cuenta. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, Dios nos da una promesa poderosa. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta es la clave de tu victoria. No necesitas entrar en el campo de batalla que el narcisista ha preparado, porque Dios ya está peleando por ti. El narcisista espera que caigas en su juego de acusaciones y discusiones sin fin. Pero cuando decides confiar en Dios, entregas esa pelea a manos divinas, mucho más poderosas que cualquier enfrentamiento humano. El control que el narcisista tanto ansía sobre ti comienza a desmoronarse en el momento en el que decides no participar en su caos. Aquí es donde radica la verdadera victoria, no en una confrontación llena de gritos o en una discusión donde se intercambian palabras hirientes, sino en la paz que Dios te da cuando confías plenamente en Él. Mientras el narcisista busca conflicto, tú eliges la tranquilidad que solo puede venir de Dios. Esa paz es la mayor derrota para el narcisista porque no pueden controlarte si no entras en su juego. Dios no solo pelea tus batallas, sino que te protege mientras lo hace. Mientras tú te mantienes firme, confiando en su plan, Él trabaja detrás de escena destruyendo los intentos del narcisista de desestabilizarte. La verdadera victoria no siempre se ve como una batalla ganada en el terreno del enemigo. Se ve como una paz inquebrantable en medio de la tormenta. Y esa es la paz que Dios promete cuando dejas que Él sea quien se encargue de tus enemigos. Así que cada vez que sientas la tentación de entrar en conflicto con el narcisista, recuerda esta verdad. Tu poder reside en no pelear. Dios está luchando por ti, y cuando Él pelea, el resultado es claro. Tu victoria vendrá en forma de una paz que el narcisista jamás podrá quitarte. Recuerda siempre que no necesitas la última palabra para ganar, y eso es algo que desarma completamente al narcisista. Ellos viven para tener la última palabra, para sentirse victoriosos en cada discusión, en cada manipulación. Pero lo que ellos no saben es que en tu vida Dios ya ha hablado. Dios es quien tiene la última palabra sobre tu vida, tu paz y tu futuro. No importa lo que el narcisista diga o haga, sus intentos de control son insignificantes ante el poder de Dios. Cuando dejas a un lado el enfrentamiento y optas por la oración, la paz y el discernimiento, estás tomando la decisión más sabia y poderosa que podrías hacer.
Estás eligiendo el verdadero camino a la victoria. No se trata de ganar una discusión ni de exponer sus mentiras en el acto, sino de confiar en que Dios es quien pelea tus batallas y su juicio es perfecto. Él ve lo que tú no puedes ver y su plan es mucho más grande que cualquier conflicto terrenal. El narcisista no podrá tocarte cuando caminas de la mano de Dios. Mientras ellos intentan sembrar el caos y la confusión, Dios te guía por un camino de claridad y paz. Él es tu refugio, tu fortaleza en medio de la tormenta, y ninguna manipulación ni palabra del narcisista podrá romper esa barrera espiritual. Cuando eliges a Dios como tu defensor, te liberas de la carga de pelear por ti mismo. Estás protegido por su gracia y sostenido por su amor. No necesitas la validación del narcisista ni ganar una discusión para sentirte en control. Dios ya te ha dado el control sobre tu vida y con Él a tu lado siempre tendrás la victoria, aunque no se vea como el mundo la define. Tu victoria es la paz que ellos nunca podrán arrebatarte. Así que cuando el narcisista busque desestabilizarte, recuerda que tu seguridad no viene de las palabras que intercambies, sino de la presencia constante de Dios en tu vida. Él es quien tiene la última palabra, y su palabra es firme, eterna y llena de promesas de protección y fortaleza. Si este video te ha aportado claridad, te invito a que no te pierdas el siguiente, donde continuaremos explorando más formas de recuperar el control de tu vida y avanzar hacia la felicidad que tanto mereces. Nos vemos muy pronto.